Bienvenidos y bienvenidas a Humanos de Letras. El día de hoy voy a hablar acerca de los puntos más importantes del libro Del tener al ser de Erich Fromm. Evidentemente, esta es una invitación a que cada quien lo lea, llegue a sus propias conclusiones y determine cuáles son los aspectos que cada quien considera más importantes. Sin embargo, en este caso voy a hacer una sugerencia de los aspectos más relevantes de este libro para que se den una idea y se animen a leerlo. El primer apartado es que el ser humano necesita un sentido de vida y usualmente está asociado a la búsqueda de la felicidad. En este fragmento, el autor nos menciona que, ya sea de manera instintiva o un poco más intencionada, el ser humano afirma que le gusta vivir, queremos hacer cosas, tenemos planes, pero siempre va relacionado con esta búsqueda de una felicidad que a su vez está condicionada a que se cubran las necesidades que tiene el ser humano en sus distintos niveles. Y creemos que una vez que logremos tener cubiertas esas necesidades, entonces vamos a poder lograr ser felices. Pero aquí también destaca el autor un aspecto muy importante acerca de cómo el ser humano se ha enfocado mucho en perseguir, cubrir sus necesidades y a su vez la felicidad a partir de cuestiones externas y sobre todo de liberarse de opresiones externas hacia sí mismo, como pueden ser ciertas ideologías, colonizadores, el capitalismo. Pero ¿qué sucede cuando las cadenas, de manera muy figurativa, no están solamente afuera, sino ya se han interiorizado? Porque nos menciona, es muy fácil darnos cuenta a veces y luchar contra opresiones externas, pero ¿qué sucede cuando las opresiones son internas o ya se han colocado tanto en nuestra mente que ya ni siquiera nos damos cuenta y no podemos identificarlas para poder siquiera luchar contra esas mismas opresiones interiores? Y leo fragmento. Toda tentativa de superar la crisis quizá fatal de los países industriales, y es posible que del género humano, habrá de empezar por ver cuáles son las cadenas exteriores y las interiores. Habrá de basarse en la liberación del hombre, en el sentido humanista clásico, así como en el moderno sentido político y social. En general, la Iglesia sigue hablando solo de la liberación interior. Los partidos políticos, desde los liberales hasta los comunistas, hablan solo de la liberación exterior. Sin embargo, vemos claramente en la historia que la una sin la otra da lugar a una ideología que deja al hombre indefenso y dependiente. El único objetivo realista es la liberación total, objetivo que bien podríamos llamar humanismo radical o revolucionario. En este caso podemos ver que parte de este sentido de vida del que habla, el sentido de vida del ser humano, recordemos que este es el apartado, implica la liberación del ser humano. Esta liberación, como nos dice, del humanismo radical o revolucionario, y que más allá de cualquier otra meta o logro muy específico que cada quien pueda tener, en general deberíamos de buscar para poder llegar a tener este sentido de vida mucho más arraigado y más profundo, completar estos dos aspectos. No solo tener y buscar de manera individual y colectiva una liberación exterior de los diferentes sistemas que claramente no funcionan para el ser humano, sino también una liberación interior y de aspectos muchísimo más introspectivos. Ambas partes, en este caso nos presenta, son necesarias para que el ser humano pueda tener esta liberación que es parte de su sentido de vida. El segundo aspecto es que el ser humano debería de guiarse más por la voluntad que por el capricho. Aquí nos dice el autor que el ser humano, rayando incluso en una actitud muy infantil, quiere que se cumplan sus caprichos como una forma de intentar rasguñar esta felicidad y esta libertad, en lugar de tener una voluntad firme, férrea y consistente que lo lleve a lograr otras cosas. Cito: un capricho es un deseo que surge espontáneamente sin ninguna conexión estructural con la personalidad entera ni con sus fines. El mismo deseo, incluso el más pasajero o absurdo, exige que se cumpla. Negarlo o aplazarlo se considera que va en contra de la propia libertad. Continúa otro fragmento. Un criterio general del capricho es el responder al ¿por qué no? En vez de al ¿por qué? El observador minucioso de los comportamientos habrá descubierto sin duda con cuánta frecuencia, al preguntarse a alguien si le gustaría hacer esto o aquello, que empieza a contestar diciendo ¿por qué no? Este por qué no significa que hace algo simplemente porque no hay motivo para no hacerlo.
no porque haya motivo para hacerlo. Significa que es un capricho, no un acto de la voluntad. En realidad, obedecer al capricho es consecuencia de una honda pasividad interior añadida al deseo de evitar el aburrimiento. El tercer punto es la práctica de la conciencia como un aspecto fundamental para toda la vida. Aquí se mencionan diversas cosas respecto de la conciencia, incluso de la práctica del mindfulness, la meditación, el no ir a lo que nos referimos coloquialmente en modo piloto, sino tener un poco de atención, pensamiento crítico y nuevamente cito una pequeña frase. De todo esto se concluye que la preparación más importante para el arte del ser es cualquier cosa que nos haga adquirir y aumentar la capacidad de conciencia superior, así como la capacidad de pensamiento crítico dubitativo. Y no es cuestión sobre todo de inteligencia dado instrucción, es cuestión de carácter, más concretamente de lo independiente que se haya llegado a ser de las autoridades irracionales y de los ídolos de toda especie. ¿Cómo puede lograrse esta independencia personal? Ahora, una cosa podemos decir, haciéndonos cargo de lo importante que es el hecho de no someterse. Hablo de la rebeldía interior, no necesariamente de la desobediencia fanática y provocativa. Nos haremos sensibles a los menores signos de sujeción, caeremos en cuenta de su falsa justificación, mostraremos valor y descubriremos que una vez reconocidos el problema y su importancia, podemos encontrar muchas soluciones por nosotros mismos. Ocurre igual que lo demás, no vemos soluciones a los problemas hasta que se hacen candentes y llega a ser cuestión de vida o muerte. El cuarto punto es la práctica de la concentración. Este está relacionado con el anterior, que era la práctica de la conciencia. Y en este caso, en la concentración nos referimos tal cual al hecho de no prestar atención más que a una sola cosa, no distraernos y no otorgar nuestro esfuerzo mental, energía o nuestros sentidos a 30 cosas a la vez, sino enfocarnos y darle toda nuestra energía, todo nuestro espacio mental, todo nuestro esfuerzo intelectual y físico a una sola actividad a la vez, a una sola cosa. Y una de las razones que da Erich Fromm del por qué ya no nos concentramos y a lo largo de las décadas nos ha ido siendo toda vez más difícil realizar esta actividad es porque el ser humano tiene miedo a perderse a sí mismo. Tiene miedo de perderse, cito, cuanto más débil sea el yo, más miedo tendrá a perderse en el no yo, en el acto de la concentración. Por último, la concentración requiere actividad interior, no agitación, y esta actividad es infrecuente hoy cuando la agitación es la clave del éxito. Hay otro motivo por el que tenemos miedo a concentrarnos. Creemos que la concentración es una actividad demasiado intensa, que nos cansará enseguida. La verdad es lo contrario. Como cualquiera pueda observar en sí mismo, la falta de concentración cansa, mientras que la concentración despierta. Y no hay misterio. Lo que nos despierta y nos hace sentirnos vivos es esta movilización de energías físicas y mentales. En definitiva, la dificultad de concentración procede de la misma estructura del sistema contemporáneo de producción y consumo. Y a partir de este fragmento vemos que a pesar de que las ideas de este libro fueron originalmente escritas en 1976, luego se corrigió, se cambiaron, se pusieron cosas en los 80s, tanto en esa época en la que se escribió, en la actualidad y seguramente en los siguientes 50 años, este fragmento va a seguir siendo vigente. Cómo es que el ser humano le ha ido costando cada vez más trabajo enfocarse y concentrarse, independientemente de si a cada quien le parece que implica poco esfuerzo o mucho esfuerzo concentrarse. Es un hecho que el ser humano no está dispuesto a hacer esa entrega y requiere darlo todo. El realizar una actividad, aprender algo, hacer un ejercicio, un hobby, requiere estar completamente presente, requiere una entrega absoluta, una entrega total que
pocas personas están dispuestas a hacer, no solamente porque lo hayan decidido, porque lo hayamos decidido de manera muy individual, sino porque estamos inmersos en un sistema que de una manera u otra, como nos dice el autor, nos presiona a hacer esto para poder ser más productivos, ¿no? Producir y consumir, producir y consumir, producir y consumir. En esta vorágine en donde hay momento para la calma, menciona que es una actividad que implica mucha calma y no exaltación, lo cual es cierto. Quienes hayamos estado concentrados durante mucho tiempo en una actividad podremos verlo. Y incluso implica olvidarse del resto del mundo. Esto claramente no le conviene a un sistema que funciona a partir de producir y consumir. Si yo estoy muy concentrado aprendiendo a hacer cerámica, difícilmente voy a tener el deseo de comprar, de ir a tal restaurante, de ir a hacer esta cosa, esta otra cosa, o de producir o de estar muy ocupado pensando en qué voy a trabajar y en qué voy a sacar ahora, sino simplemente estar enfocado, estar en calma, haciendo incluso un acto de meditación, como menciona en otros momentos, de introspección. Dejo este apartado en particular y este fragmento para la reflexión de todas y todos. La importancia de la concentración. La concentración, me atrevería a decir incluso que es un acto de resistencia en las épocas en las que vivimos. Y claramente todos tenemos en mente qué plataformas y aplicaciones pelean por tener nuestra atención y nuestra concentración. Y bueno, después de plantearnos esto y de hacer tanto énfasis en la concentración, el autor no solamente nos plantea eso y se desentiende, sino que nos dice cómo podríamos empezar a concentrarnos y a practicar la concentración de manera más activa, más allá de la meditación. Nos dice que estando en nuestra cama o sentados en incluso un consultorio, una silla, nuestra sala, simplemente sentarnos y existir. Sin necesidad de cerrar los ojos, sin necesidad de practicar, de poner música, de enfocarnos excesivamente en algo, simplemente el sentarnos y existir, sin que haya ningún estímulo externo, el sentarnos con nuestros propios pensamientos, estar con nosotros mismos en el silencio de nuestra mente, de 10 a 15 minutos al día, sentarse en la mañana, en la noche, sin ningún ruido, sin ninguna imagen, sin nada más que nosotros en nuestra cabeza y nuestros pensamientos. Él sugiere que a partir de realizar esto, uno se puede ir empezando a familiarizar con esta actividad. Y la sugerencia número 2 que nos da es el ver un objeto en concreto. En este caso él menciona una moneda, puede ser cualquier otro. El tomar un objeto y solamente verlo. Nuevamente, aproximadamente unos 10 minutos. No enfocarnos en absolutamente nada más que en ver el objeto. ¿Cuáles son los detalles del objeto? ¿De qué color es? ¿Cómo es la textura? Perdernos en el objeto en el que estamos viendo. El quinto punto es conocerse a sí mismo. En este caso, el autor sí tiene un capítulo en especial, el capítulo 4, que se llama el autoanálisis como medio para conocerse a sí mismo, y ahí él sugiere incluso ir a terapia, sugiere ciertas terapias que ya será muy propio de cada quien. Nuevamente, no vamos a emitir juicios, simplemente la información que está en el libro, lo que nos sirva lo tomamos, lo que no, no. Pero aquí él sugiere conocerse a sí mismo, realizar ejercicios constantes de autoanálisis, repito, incluso yendo a terapia, para poder descifrar quién es uno. Y en este caso es muy importante con base en la temática, que es el título del libro, del tener al ser. ¿Qué implica ser? Para poder ser, antes de tener, uno tiene que conocerse a sí mismo, uno tiene que saber quién es en todos los aspectos y de la manera más minuciosa, de tal manera que uno no crea y no caiga en este error, que para que uno ser tenga que tener ya sea objetos materiales, estatus, dinero, experiencias. Eso va después. Primero va el ser. ¿Quién es uno realmente? Y otro de los aspectos que aborda aquí el autor es que además de decirnos esto, él nos sugiere algunos métodos para
llegar a este autoconocimiento y autoanálisis. El primero de ellos es que rescatemos todos esos pensamientos, sentimientos e ideas que tuvimos cuando estábamos tranquilos, cuando estábamos en la calle o cuando estábamos meditando. Rescatar esas ideas que tuvimos e intentar deshilacharlas. Él llama seguirles la pista. Ir hacia atrás, ver por qué nos sentíamos así, por qué pensábamos eso, qué hay detrás de todas esas cuestiones, sensaciones, emociones, pensamientos, introyectos, ver qué hay, pero hacerlo nosotros mismos, nosotros siendo los que tuvimos esas ideas, ya asignarles un espacio para abordarlas, para reflexionar sobre ellas, para desmenuzarlas y ver qué sucede con cada una de ellas. Él menciona que a partir de ir realizando esta práctica se va a ir volviendo más fácil y nos va a traer un poco más de calma mental. El segundo método que propone el autor para el autoanálisis es el de la libre asociación, en donde, dejando un poco la parte racional atrás, permitamos que nuestro cerebro fluya y que relacione unas ideas con otras para ver si podemos darle nosotros mismos sentido y solución a estas cosas que pensamos. El siguiente método para el autoanálisis es el de la autobiografía. Él sugiere que uno se cuestione y escriba todo lo que uno ha pensado a lo largo de su vida, desde su infancia. Esto lo pienso así porque me lo dijeron, o porque quería encajar, o porque es lo que es reconocido para tener estatus, o porque realmente lo pienso así, y si lo pienso así, ¿qué me llevó a pensarlo así? Entre muchas otras más preguntas. Entonces él sugiere esto, el hacer este ejercicio autobiográfico, y nuevamente leo un pedazo. Esta meditación autobiográfica no debe consistir en una teorización abstracta que baraje expresiones de la terminología psicoanalítica, sino que debe de dar en el plano real del ver, sentir e imaginar, reduciendo al mínimo los pensamientos teóricos. Y también nos dice, tratar de obtener un cuadro de los sucesos importantes de nuestros primeros temores, esperanzas y decepciones y de los hechos que disminuyeron nuestra fe y confianza en las personas y en nosotros mismos. A partir de aquí, nuevamente, sugiere muchas otras preguntas que, si ustedes están interesados en leer el libro, podrán ver. Y claramente cada quien puede indagar respecto de nuevos cuestionamientos. Entonces, este es el tercer aspecto que el autor sugiere. El cuarto método que el autor sugiere para el autoanálisis es el de descubrir las discordancias entre nuestros objetivos conscientes y los que no conocemos. Continúo. Pero que también determinan nuestra vida. Muchas personas tienen dos planes de este tipo. Uno consciente oficial, por así decirlo, que sirve de fachada al otro, el plan oculto que domina nuestra conducta. Esta discordancia entre el plan oculto y el plan consciente se muestra en muchas tragedias griegas que atribuyen el plan oculto al hado. Continúa el texto. Pero el plan oculto tiene más fuerza en contra de su intención y sin saber lo que hace, vive de acuerdo con el plan oculto. Entonces aquí sugiere que para que uno revele todos estos misterios respecto de qué nos mueve realmente en la vida, uno tiene que intentar descubrir cuáles son nuestros objetivos de vida conscientes e inconscientes. Nuevamente, como formas de autoanalizarse. Y el quinto método es centrar nuestros pensamientos y sentimientos en torno a lo que él le llama los fines vitales, como hacer el bien, evitar la codicia, etc. Y para cerrar este punto sobre los 5 métodos para descubrirse a uno mismo, de conocerse a uno mismo y el autoanálisis, leo. A menos que pueda analizar los aspectos inconscientes de la sociedad en que vivo, no podré saber quién soy yo, porque no sabré qué parte de mí no es mía. Creo que esto cierra perfecto todo lo que implica, como se habló en este punto, el conocerse a uno mismo a partir de estas sugerencias que nos hace Erich Fromm. El sexto punto es que el ser humano era más antes de lo que es ahora. Y aquí se aborda el que el ser humano antes tenía mucha más presencia mental y experimentaba las cosas de manera directa, y no solo asistiendo a clases y no solo a un curso o con base en la
el conocimiento acumulado de lo que otros le dicen o opiniones previas que ya están, como sucede actualmente. Nuevamente voy a proceder a leer un par de fragmentos para que se clarifique este punto. En realidad hay buenas razones para creer que el hombre primitivo hacía más y era más que el hombre industrial. Echemos un vistazo a esto. En el principio todo el trabajo físico que había que hacerse lo hacía él mismo. Continúa. Nos parece una objeción válida, influidos por la idea de que el aumento de la escolaridad equivale al aumento de la actividad intelectual y artística, pero esto no es cierto de ninguna manera. Nuestra instrucción no nos conduce a pensar más ni a desarrollar una imaginación activa. Consiste principalmente en la oferta de un conocimiento adquirido por otros, de una información que aprender de memoria. El hombre medio de hoy piensa muy poco por sí mismo, recuerda los datos que le han expuesto los centros de enseñanza y los medios de difusión de lo que sabe. No conoce casi nada por su propia observación o pensamiento. Tampoco las cosas que utiliza necesitan un gran despliegue mental o demasiada habilidad. Continúa. Tampoco piensa mucho el hombre moderno, ni siquiera el de cultura elevada, sobre cuestiones religiosas, filosóficas, ni aun políticas. No hace más que adoptar uno u otro de los muchos estereotipos que le ofrecen los escritores y oradores políticos y religiosos, pero sus conclusiones no las extrae de un pensamiento propio, activo y pensante. Escoge el tópico que resulta más atractivo para su carácter y su clase social. El hombre primitivo se encuentra en una situación enteramente distinta. Tiene poquísima instrucción en el sentido moderno de pasar cierto tiempo en un centro de enseñanza. Está obligado a observar por sí mismo y aprender de sus observaciones. Observa el tiempo, la conducta de los animales y el comportamiento de otros hombres. Su vida depende de que adquiera ciertas habilidades y las adquiere por su propia obra y acción, no en un curso acelerado de 20 lecciones. Su vida es un constante proceso de aprendizaje. Nuevamente continúa. Primero se domesticó a sí mismo y después se volvió hacia otros animales y hacia las plantas. En este sentido, la casa fue la escuela que hizo autodidacta al género humano. Prosigue otro fragmento. He hablado hasta ahora de la cultura más primitiva, la cultura de los cazadores y recolectores, y de lo que sabemos y podemos conjeturar acerca de ella, al menos desde la plena aparición del Homo sapiens, hace unos 40 o 50 mil años. Manejaban pocas cosas hechas por el hombre, pero aplicaban muy activamente sus facultades de pensar, observar, imaginar, pintar y esculpir. Si quisiésemos expresar en términos cuantitativos la relación entre sus cosas y sus actos, podríamos afirmar simbólicamente que entre los pueblos más primitivos era de 1 a 100, mientras que en el hombre moderno sería de 100 a 1. 100 a 1 sus cosas versus sus actos. Ciertamente, si lo analizamos, podemos ver que claramente se poseen muchas más cosas en la actualidad, y es cierto que los actos disminuyen a ciertos entornos, a ciertas actividades, pero no podemos negar cierto punto que propone el autor respecto de, aunque no tenían tanta formación técnica, académica, específica, no había esos títulos en la antigüedad, tenían muchísima más interacción, muchísimo más conocimiento adquirido a través de cuestiones empíricas, y nuevamente que cada quien saque sus propias conclusiones. Aquí simplemente estoy exponiendo las ideas que menciona el autor respecto de cómo él ve que antes el ser humano poseía pocas cosas, pero tenía más riqueza en observar, en sus propias conclusiones a partir de interactuar con los animales, con el medio ambiente, con otras comunidades de humanos. Y en la actualidad se convive un poco menos, convivimos quizá de manera forzada porque el ser humano ya vive en ciudades muy pobladas, pero no tenemos tanta experiencia, no tenemos este acercamiento empírico a las cosas. Evidentemente habrá sus excepciones, simplemente se expone este punto. Y culmino este aspecto número 6 con una frase que hace referencia a la actividad mental del ser humano y los trabajos actuales, que evidentemente han ido cambiando desde los años 70 y 80 a la fecha.
Sin embargo, dejo esta frase para la reflexión. La gran mayoría se ganan la vida en trabajos que requieren poca inteligencia, imaginación y concentración de ninguna especie. Los efectos, resultados físicos ya no son proporcionales al esfuerzo humano, y esta diferencia entre el esfuerzo y la capacidad y el resultado es uno de los caracteres más significativos y patógenos de la sociedad moderna, porque viene a degradar el esfuerzo y reducir su importancia. Hemos de llegar pues a una primera conclusión. En contra de la idea general, el hombre se halla totalmente desamparado en su mundo. Parece poderoso únicamente porque domina la naturaleza en grado extraordinario, hasta el extremo de la incredulidad que produce en el hombre medio un fenómeno como el de un terremoto devastador, bien representada en la reacción que hizo exclamar a un joven: «Pero, ¿es que todavía quedan cosas así?». Sin embargo, este dominio del hombre sobre la naturaleza es casi completamente enajenado. No se debe a verdaderas facultades humanas. En resumen, el hombre moderno tiene muchas cosas y usa muchas cosas, pero es muy poca cosa. Sus sentimientos y sus pensamientos están atrofiados como músculos sin emplear. Tiene tanto miedo a cualquier cambio social que toda perturbación del equilibrio significa para él caos o muerte. Si no la muerte física, la muerte de su identidad. Bien, y el séptimo y último punto es la diferencia entre tener por tener y tener con un sentido. Aquí se hace una diferenciación entre lo que se titula la propiedad funcional y la propiedad muerta. La propiedad funcional se refiere en primer lugar a nuestro cuerpo, que es materia que habitamos y que es nuestro, a fin de cuentas es propiedad. Se refiere también a, por ejemplo, los cubiertos que utilizamos para poder comer, una bicicleta quizá para transportarnos de un punto a otro punto, y también incluso rayando en cuestiones culturales, el vestido de tal ritual, los zapatos que te heredó tu bisabuela. Todas estas son, es propiedad personal, pero que tiene cierta funcionalidad, que tiene un sentido y es propiedad que usamos para hacer nuestra vida de humanos, incluso para cuestión de expresiones culturales, de sentimientos, vínculos sociales. Toda esta propiedad tiene un sentido. Y luego está la propiedad muerta, que en este caso se refiere a una propiedad que no se requirió de ningún esfuerzo para adquirirla. Se menciona como ejemplo las personas adineradas, muy adineradas, que heredaron tanta cantidad de propiedades y entonces ya tienen tierra asegurada solo porque sí, minas de diamantes, entonces ya tienen cierto monto de dinero porque lo heredaron y ya está. Y posteriormente el autor lo traslada al dinero. Y como al dinero no en el sentido de necesito dinero para poder comprar comida, sino que con el dinero se pueden llenar estas carencias del ser humano a nivel más profundo. Y evidentemente esto es una ilusión. Si yo siento que soy inferior, tengo dinero, compro tantas cosas y entonces ya no me siento así. O tengo la ilusión de que ya no soy inferior. Tengo dinero, compro esto y entonces ya no me siento inferior. Sí siento que no tengo el suficiente respeto de X persona a través del dinero y de las cosas que pueda comprar y del estatus. Tengo la fantasía de que ahora sí me van a respetar, de que ahora sí tengo esto, que teniendo esto me van a respetar. O más allá, ¿no? De cuestiones muy internas, X carencias y traumas que cada quien tenga. Siempre da el dinero, en este caso, como se explica, como una propiedad muerta que puede darnos esta ilusión de llenar estos vacíos. Reitero, no en un sentido de las cosas que claramente necesitamos para vivir y comprarlas con dinero, como comida, vivienda, agua, necesidades básicas, transporte, etc. No se refiere a eso, sino a esta segunda vertiente en la que podemos ver que nuevamente ciertas plataformas de venta han caído en ello
y da la ilusión de que podemos comprar básicamente cualquier cosa y crearnos la ilusión de tener cualquier vida y cualquier identidad a partir de lo que compramos. Y para concluir, doy lectura a este fragmento que dice así: resumiendo, conciencia, voluntad, práctica, tolerancia del miedo y las nuevas experiencias, todo esto hace falta si ha de lograrse la transformación del individuo. En cierto momento, la energía y la dirección de las fuerzas interiores habrán cambiado hasta el punto de cambiar también el sentido de la propia identidad. Con la orientación al tener, mi lema es: yo soy lo que tengo. Superada esta orientación, el lema es: yo soy lo que estoy siendo. Para concluir, me gustaría emitir un comentario personal. A veces los humanos olvidamos que tenemos un valor intrínseco por el simple hecho de existir. Todos los seres vivos, plantas, animales, etc., incluido el ser humano como un animal que desarrolló conciencia, tenemos un valor, tenemos derecho a existir y no necesitamos, como se nos es dicho todos los días en los medios de comunicación y otras fuentes, no necesitamos el dinero, el título, el estatus, la propiedad, los objetos, la experiencia. No necesitamos todo eso para tener valor, porque ya lo tenemos desde el día en que nacimos y lo vamos a conservar hasta el día en que fallezcamos. Es necesario, como nos sugiere el libro, el saber quién es uno, el tener conciencia de nuestra identidad en su sentido más profundo, pero también es necesario recordar que esto no depende de nuestras ideologías. A veces las personas solemos creer que tener tal ideología, eso representa nuestra identidad y que si cambio de opinión, entonces, ¿qué voy a hacer con mi identidad? Ya no voy a tener una identidad, ¿ahora quién soy? No, eso no funciona así. Las personas tenemos que darnos el derecho de tener las opiniones y cambiar de opinión, equivocarnos, volver a cambiar si es necesario. Y esto no implica la pérdida de la identidad, la pérdida del ser, simplemente es parte del ser humano, precisamente del ser, del existir, del tener una personalidad, el tener ciertas ideologías, seguir ciertas corrientes y estar dispuesto a cambiar de opinión y saber que tal o cual no simboliza toda nuestra identidad y toda la complejidad que es el ser humano, como individuo y como colectivo. Espero les haya parecido interesante este libro. Les invito a revisarlo y cuestionarse. Nos vemos hasta la próxima.